La frustración tiene emociones de enojo, de tristeza, a veces de rabia, ¿no? A veces de envidia, porque el otro sí lo invitaron y a mí no. O sea, se mezcla un coctelito ahí de emociones. Sí. Y yo siempre digo que las emociones no se suprimen, de ahí vienen los grandes mecanismos de defensa y demás atorones en la vida, sino que se atraviesan. O sea, no hay manera de salir de ellas si no es te sumerges y sales. Esto es Entre Verdades y Verdadazos, el podcast original de Tere Díaz. Comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de este podcast Entre Verdades y Verdadazos. Hoy con un tema de un interés para mí mayor, porque a cómo estudiamos cosas para los hijos, pero estos temperamentos que ya no aguantan nada, pues para eso invité hoy a Vidal Smith para hablar de este tema, cómo hacer que nuestros hijos toleren la frustración y no sean tan endebles, tan vulnerables, tan blanco de desbaratarse ante los desafíos básicos de la vida. Bienvenido, Vidal. Muchas gracias, Tere. Encantado de estar contigo y ojalá pueda aportar algo al respecto. Seguramente que sí, porque yo te he escuchado y hemos estado juntos en algunas cosas, pero te quiero presentar. Vidal es papá de 4 hijos, es pedagogo, pionero del concepto Escuela para Padres en México desde hace 39 años, creador de la plataforma de cursos en línea escuelaparapadres.com, con más de 160 videos educativos para madres y padres de familia. Es autor de libros para madres, padres de familia. ¿Así se llama el libro? No. No, son libros para papás y mamás. Se dirigen a ellos. O sea que ya nos contarás de tus libros para profesores y libros de texto oficiales para estudiantes de secundaria. Asesor de distintos colegios e instituciones educativas, fomentando el buen trato en la educación. Maravilla, porque cómo seguimos arrastrando ideas erróneas sobre el castigo, esos pleitos y demás, pero por otro lado también, cómo estamos en una era de la sobreprotección, que yo no dejo de decir es una falta de respeto, porque genera una debilidad de carácter que te deja incapacitado, incompetente para afrontar pues los retos de la vida, las subidas y bajados, los sufrimientos inevitables. Como yo digo, no les infrinjas dolor, pero hay cosas que son, y todos los niños por alguna razón sufren porque se divorcian sus papás, porque están enfermos, porque hay unos que viven en la guerra, porque otros, alguien muere, porque por 1000 razones. O sea, el sufrimiento es parte de la vida, no sé en dónde se nos olvidó. Ahora, no tenemos que irnos a los casos extremos como que acabas de mencionar. Es porque no tiene el nuevo celular último modelo. Porque no me invitaron a la fiesta. Exacto, o porque no lo alinearon en el equipo y entonces la mamá interviene con el profesor de educación física y le reclama. A mentadas. Por supuesto. ¿Por qué? Porque su hijo no jugó. Pues no jugó por X razones deportivas, ¿verdad? No. Entonces el hijo se nos puede traumar. Ahí viene todo, ¿eh? Creer que los hijos son susceptibles de traumarse por cualquier frustración y de que permanentemente tengan que ser felices. Esto ya lo habíamos mencionado. En la otra charla, pero yo te preguntaría, fíjate, ¿cuál es la diferencia entre una frustración y un dolor que sí vamos a tener frustraciones en la vida? Hasta que me dijiste que ibas a llegar más temprano y no llegaste, a un trauma. No, estamos hablando, hay que hacer distinciones porque usamos la palabra trauma. Así es. Como si fuera parte del lenguaje cotidiano, común, como si ocurriera tan frecuentemente. El trauma implica una experiencia dolorosa de tal magnitud que a partir de allí determinas comportamientos, reacciones que incluso no eres consciente de ellas, y que de verdad están marcados por esa pauta de dolor, vamos a decir. Tiene que estar marcado por un dolor, una pérdida mayor. Ahora, las frustraciones es simplemente esa incomodidad que tenemos porque algo no ocurre como deseamos que ocurra. Sí, como yo esperaba que iba a ser. Yo esperaba irme de vacaciones, alquilé una casa padrísima, según yo, en línea decía que estaba increíble. Llego con mi familia y es una porquería, apesta, no, el baño no jala, etcétera. Bueno, pues eso me va a producir
frustración, me voy a enojar, etcétera, pero al final del camino no es más que eso, no va a producir un trauma. O que tu hija no vaya a la fiesta donde todo el mundo, entre comillas, a todo el mundo la dejan, entre semana a un lugar sin supervisión, poca seguridad, le dices a tu hija no vas, soy la única. Sí, ya no voy a entender nada de lo que digan. Exacto, y entonces no estás ayudándome a la socialización. Eso es una dramatización, no es ni trauma, es parte de la frustración y es el chantaje o la manipulación a la que muchas mamás y muchos papás le tenemos pavor, no miedo, pavor, que nuestra hija, nuestro hijo no explote. Así que el primer punto para fomentar esta capacidad de recuperación ante lo frustrante que son ciertas cosas y experiencias. Ante poner la gratificación. Con respecto a los hijos, la mirada primero hay que ponerla en uno. Pon el ejemplo. Estamos en esas vacaciones frustradas con como queríamos que fueran. No resultó, nos vieron la cara, nos estafaron. Vamos a poner el caso. ¿Ya se echó a perder la vacación? ¿Ya la cancelan y se regresan? O sea, ¿qué va a pasar? Te juro que ahorita que estás comentando, me acordaba, hace poco fui a tomar un desayuno aquí cerca con uno de mis hijos y con Peter Milo, y llegó un abuelo con una familia joven, hijos pequeños, y algo pidieron y no había en el restaurante. El abuelo pidió llamar con no sé quién, fue a hablar, o sea, porque no había un plato que pidieron y que sí estaba escrito en el menú. O sea, yo decía, es que qué pena, ¿no? O sea, ese es el clásico de, perdón, pide otra cosa, pues ya sabes que ese es el plato que te gusta. ¡Qué caray, hombre! A mí me ha pasado que llego a un lugar porque quiero y no hay, ¿no? Pero desde ahí, ¿no? Tú dices, los papás, ¿cómo responden? Hay hijos que ven a los padres pelearse porque yo llegué, pero porque no, y yo, o sea, ¿qué es eso? Pedimos una sopa de lima en un restaurante yucateco y no hubo. Lágrimas en los ojos de la señora. Bueno, dices, ok, pero ya hay luego... Hay frustración, está bien, vámonos a lo que sigue. Ni modo, en esta ocasión así es. La pregunta que hago es a los adultos que educamos, ¿cómo manejamos nuestra propia frustración? Totalmente. Porque por eso te digo, de este abuelo daba ya pena. Mira, yo veía a la hija, la mamá de los niñitos, que ya decía, papá, por vámonos, favor, ya, ¿no? Ya. Así es. Y esta frustración puede ser en llanto o puede ser en furia, con prepotencia. Ten cuidado porque tus hijos, tus hijas te están observando y estás modelando, lo sepas o no, lo quieras o no, sí, estás modelándolo. Esto no significa que tengas que llevar sobre tus hombros el peso de un ejemplo impecable y perfecto. O hacerte que no te importó. O que no te importó. Decir, sí puedo decir, estoy muy enojado, dame tiempo de recuperarme. Dame media hora, me voy a dar una vuelta y empiezo a elaborar posibles alternativas, soluciones, ¿qué hago? Nos vamos a otro lugar y ya luego me peleo legalmente con estos que me estafaron, nos quedamos aquí y estamos muy poco tiempo en la casa y nos vamos a otro lugar, en fin. Pero que no te echen a perder ni el desayuno, ni las vacaciones, ni la convivencia con los hijos, por una situación incómoda. Entonces, el primer punto es ese. Un segundo punto es que muchas mamás y papás le tenemos miedo a ciertas emociones que pueden tener nuestros hijos. Que no sabemos cómo se comen. ¿Qué hacemos? Y si pierde el control, si me hace berrinche, hay niños que hacen un berrinche, yo digo multicolor, cambian de colores y como pescados fuera del agua, ¿no? Se revuelcan. Adelante, para atrás. Y entonces dices que no quiero que pase eso. Entonces, antes de que suceda eso, como mi hijo no debe, eso es lo absurdo, entre comillas, no debe vivir eso, no debe tener esa experiencia negativa, o la rabia o la tristeza, o está llorando, está desconsolada. Vamos a poner una hija o un hijo cortó con el novio o la novia siendo adolescente. Y está desconsolado en el cuarto. Y dolido y llorando. Deja que viva la emoción. Que atraviese el proceso. Puedes estar cerca pidiendo permiso y deja de estarle diciendo frases que lo único que hacen es empeorar.
Hijos. Es como cuando una persona se enoja y le dices, cálmate. Pero ve todo lo que sí hay, ¿no? Cálmate cuando estás furiosa, va a detonar una explosión. O no te valoraron, no merece ni una de tus lágrimas, y todas esas frases como de melodrama. No. Por favor, a un lado, nada más, aquí estoy, acompañar, estoy presente, y llegará el momento que ella o él te platique un poco, hasta donde él quiera, sobre lo que vivió. Y decirle, aquí estoy, te voy a escuchar, no juzgues. Y permite que atraviese y que tenga emociones negativas, porque son parte de la vida. Fíjate que te escucho, Vidal, y digo, híjole, wow. ¿Cómo uno quiere que no? O sea, quieres que sean sensibles y que tengan un manejo de las emociones, pero no quieres que sientan, o quieren que las brinquen rapiditos. Porque la frustración tiene emociones de enojo, de tristeza, a veces de rabia, ¿no? A veces de envidia, porque el otro sí lo invitaron y a mí no. O sea, se mezcla un coctelito ahí de emociones. Sí. Y yo siempre digo que las emociones no se suprimen, de ahí vienen los grandes mecanismos de defensa y demás atorones en la vida, sino que se atraviesan. O sea, no hay manera de salir de ellas si no es sumergir. Te sumerges y sales. Las tienes que atravesar. Y los padres muchas veces queremos que se brinquen el charquito. Que se la brinquen, porque esa emoción tiene mala prensa, mala fama. Es malo estar triste. No. Exacto. Es lo que te va a permitir recuperarte de una pérdida. Toca estar triste. No es la misma tristeza que no hubo el postre que quería, a que me reprobaron de año, a que no me invitaron a una fiesta. Así es. Pero de que hay un efecto emocional que da cuenta de que estoy vivo. Estoy indignado, rabioso, porque algo es injusto. Bueno, eso me va a permitir elaborar opciones para que eso no me vuelva a pasar. Esa frase tan manida y tan lugar común de se aprende del fracaso, bueno, es cierta solamente si atraviesas la emoción que te produce. Si asimilas la experiencia, porque ¿verdad? Si no es pura superficialidad, puro saliva, no te es nada. Te puedes nada. Envenenar del fracaso. Hay gente que se queda envenenada. Pero fíjate que para mí esto que narras de manejar la frustración y a ver, me gustaría mucho escucharte, Vidal. Me parece que ese ejercicio de atravesar los sentimientos y manejarlos, no sentirlos, manejarlos de una manera, ahora sí que no dejando a la amígdala y al... Que toma el control. Sí. Es un ejercicio de la voluntad también. Sí. O sea, si yo nunca lo hago, nunca voy a saber. Es como, si yo no hago sentadillas, el día que me tenga que poner en cuclillas por algo, a ver cómo me levantan, porque ya no hay un fortalecimiento muscular. Creo que también se conquista, se trabaja un fortalecimiento emocional. Y neurológico. Totalmente que... Conectas, neurológicamente conectas de tal manera que aprendes a hacer frente a este tipo de situaciones. Si tú te sientes culpable y estableces límites, sintiéndote culpable o no los estableces porque te sientes culpable, no vas a propiciar esta maduración neurológica en los niños. Entonces, aquí hablo de una emoción del enemigo íntimo más cercano que tenemos mamás y papás, culpa. Entonces no le pongo límites porque me siento culpable, porque el niño tiene que ser feliz siempre y porque soy mala madre o me están juzgando la suegra o mi mamá con respecto a cómo educo y estoy con culpa y entonces no pongo límites. Y entonces el niño o la niña se convierte en un tirano. Híjole. Exigente. Ingobernable. Ingobernable y otra cosa peor. Intolerable. Con rasgos, no estoy diciendo que ya tenga el trastorno, pero con rasgos narcisistas. Sí. O sociopáticos. Incluso. Rasgos. Uh-huh. En el sentido de que el niño o la niña, todo el universo gira a su alrededor. ¿Y si no se acomoda? Y usa a la gente, no se conecta con la gente, no se vincula, utiliza, manipula, y amenaza y no hay empatía. Entonces estamos hablando de pura saliva en el discurso correctamente, políticamente correcto,
pero incapaces de verdaderamente conectar. Entonces, fíjate el daño que le estamos produciendo a los niños cuando no le ponemos límites. Y fíjate que te escucho con esto de la culpa que sí atora a los papás, y a veces el miedo, porque ya hablamos de que nos da miedo. Ese es el otro enemigo íntimo, son dos. ¿Y qué crees? Que yo siempre digo, es que cuando se me quite la culpa, ¿qué crees? Pues te aguantas la culpa. O sea, si tú estás tomando una decisión, no solo con la buena intención, sino con el sano juicio, y ya con un conocimiento de que eso es lo que se requiere, porque esa es la fórmula. O se fortalece y consolida una estructura de carácter sólida, buena, fuerte, que pueda, con capacidad de afrontamiento, o se va a hacer un ser manipulativo o completamente temeroso de la vida. Así es. Pero no lo vas a lograr, estudia, trabajo, ve a terapia, ensaya, pero lo vas a tener que hacer con cierta culpa. Y también es parte de tu entrenamiento emocional tolerar esa sensación que es inadecuada en ese momento y que quién sabe con qué conecta, para que también se disipe. Hay gente que la primera vez, te la volteo, hay hijos que les da culpa decirles a los papás, no voy el domingo a comer, porque ya todos los domingos voy a ir, no todos los domingos. Pues hazlo con culpa, y cuando veas que lo puedes decir asertivamente, que si se enojan no pasa nada, que si se enojan y te dejan de hablar, pues perdón, pues habrá un límite ahí, pero que la culpa empieza a ceder cuando tú empiezas a posicionarte de manera pues oportuna en ese papel que te toca. Es que a mí me gustaría diferenciar culpa de responsabilidad. Completamente. Culpa, solamente me siento mal, pero sigo actuando de una manera destructiva o negativa, no corrijo. La responsabilidad, la raíz etimológicamente te lo dice, es responder a algo. Actúo en consecuencia y puedo cambiarlo. Entonces estoy transfiriendo, de culpa la estoy convirtiendo a responsabilidad. Me hago cargo de los efectos que produzco. En la culpa, nada más me siento fatal. Sí, me siento fatal y no corrijo y no aprendo corrijo. Ni reparo, No, me siento hombre. fatal, pero si te tengo que volver a gritar o a dar una nalgada, que ya dijimos golpes, ¿no? Por favor. No reparo, ni siquiera tomo conciencia de que estoy haciendo mal, ¿no? Así es. Ahora, hay otro punto al que quiero llevar esta conversación para fomentar la tolerancia a la frustración, y es aprender a distinguir entre deseo y necesidad. Todos tenemos deseos. Yo quiero un automóvil eléctrico que cuesta más de $1,000,000, pero eso es un deseo. No necesito eso, Yo puedo... Cuando los adultos no aprendemos a distinguir entre deseo y necesidad, financieramente es desastroso. No hay llenadera. Financieramente es desastroso. Ahora, si tú no le enseñas a distinguir eso a tu hijo, a tu hija, pues tener el último... No hay una gestión de los deseos. No hay. Porque los deseos son inagotables, somos seres deseantes, ya lo han dicho muchos filósofos. Así es. Entonces, sí, desde los griegos, ¿verdad? Y antes. Entonces, estamos hablando de un tema verdaderamente importante, que le digas, entiendo que desees tal cosa, pero en ocasiones los deseos te los puedo cumplir y hay otras que no. La necesidad siempre la tendrás cubierta por mí, porque soy tu papá y para eso, eso es mi responsabilidad. Vemos cómo le hacemos, ¿no? Y vemos cómo le hacemos. Y vas a ir a estudiar a tal lugar y vas a tener bienestar en esto y te voy a cuidar y vas a alimentarte. Esas son necesidades fundamentales. Y veo qué hago, me paro de cabeza, pero las cubro. Los deseos no, Entonces, cuando una mamá o papá se siente culpable porque no le compró el último modelo de celular, o porque... No lo llevó al viaje. No lo llevó al viaje a no sé qué lugar donde voy a tener que pagar a 48 meses sin intereses. Sí, no. Espérame. El joven, el niño también, y los niños, esto es muy importante económicamente hablando, tienen que darse cuenta de los alcances que tienen. Cuidado con la pretensión, con la apariencia. Inscribe a tu hijo, si está en una escuela privada,
donde haya personas de tu nivel socioeconómico. Porque Ay, si no, eso, Vidal. Cuidado. Es que, mira, yo he oído gente que dice, pero no es posible, todo el mundo habla, todos llegan con choferes. Digo, yo no tengo nada en contra de los choferes. Y no sé qué, y no entienden, y les da pena que yo llegue con mi coche, quién sabe qué. O sin pero coche. ¿por qué estás ahí? Es que tienen que entender de los valores. Perdón, les digo, a mí me sientas enfrente, yo que amo los chocolates, y pasteles, y galletas, y demás. ¿Me sientas todo el día a verlos? Pues ¿cómo no se me va a antojar? ¿Cómo no me voy a preguntar? O sea, discriminados los que no conocen Disneylandia, estamos fritos. Pero digo, ¿por qué? Porque les quiero dar una buena educación. O sea, ¿qué es una buena educación? O sea, esto que dices me parece central, en una ubicación en donde están de veras viviéndose los valores que yo quiero transmitir. A ver, es que en lugar de hablar de valores, esas personas que cometemos ese error. No, es que quiero pertenecer a la no Quiero sé dónde. pertenecer y la movilidad social, el concepto de quiero que mi hijo o mi hija tenga más de lo que yo puedo darle en este momento y las relaciones que va a establecer. A ver, ten cuidado, porque pues esas personas van de fin de semana a su casa de bail y tu hijo, tu hija no tiene pasaporte. Entonces, no estoy diciendo que seamos conformistas y entonces ya no nos movamos. Pero es una cosa que ni al caso. Ubica a tu hijo, dónde vive y cómo es. Y si tenemos una crisis temporal financiera en casa, decírselo. Tenemos este problema y entonces no vas a poder hacer esto y aquello. Y vamos a recortar aquí. Y vamos a recortar en esto, como yo estoy recortando en lo mío acá. Y espero, como estamos trabajando, en estos meses vamos a poder recuperar algunas cosas. Va a haber frustración, sí, pero tu hijo tiene que también solidarizarse. No le enseñamos a ser solidario, solo a recibir, a recibir, a recibir, como si fuera el rey de Inglaterra, que lo va a hacer simplemente por haber nacido ahí. Que ya lo van a coronar, por cierto. Por fin. Bueno, el punto es... Él sí aprendió a tolerar la frustración, ¿eh? No creo, pero bueno, normal, tuvo que aguantar. Normal. No le quedó y de por otra. ahí tuvo sus salidas que Exacto, le permitían. Pero cuidado, porque de verdad tu hijo, tu hija puede ser una persona completamente insensible a las necesidades de su entorno. Y no solo eso, completamente desubicada de la realidad. Tal cual. No, de la realidad. Vidal, yo quisiera seguir porque este tema me fascina. Eso de hacer personalidades blandengues, de veras, que no aguantan nada, híjole, está fuertísimo en un mundo que el tema de la fuerza interna es central y esa fuerza se conquista, se practica, se construye, se teje a través de pequeñas frustraciones propias de la vida. Punto y final. Y de la edad. Y de la edad, porque claro, pero aparte, si no te aprendes a frustrar a tal edad con que no hay paleta de limón, la quieres de grosella, cuando te den un trabajo en donde te digan, te toca estar sentado en este escritorio y no, o sea, desde esas cosas. Bueno, ¿con quién sientan a mi hijo en la escuela? Yo no quiero que ese niño esté en el mismo salón que mi hijo. Oye, la escuela está a cargo gestionando, planifican cómo acomodar a los niños según temperamentos, etcétera. De veras hacen un trabajo. Si no vayan a la escuela de padres porque los que necesitan educación son ellos. Sí, efectivamente. Ahí tenemos un problema entonces de que no quiero que el niño esté con tal. A ver. Empezamos con las discriminaciones. El ser humano, o sea, tú como a nivel profesional lo acabas de mencionar como un posible ejemplo, vas a colaborar con gente que tal vez no te caiga bien. Y tienes que lograr resultados productivos. O con gente que no es tu compadre. No todo mundo, no todos somos monedita de oro, ni todo nos gusta. Pues por eso podemos elegir donde se puede elegir y nos tenemos que adaptar donde nos tenemos que adaptar. Y lo que nunca tenemos que aguantar son los abusos. Pero ese es otro tema. Ese es otro tema y efectivamente aquí es donde esto podría ser un llamado también para mamás y papás que le están exigiendo a la escuela que se haga cargo de cosas que a la escuela ya no puede hacer ni le corresponden, desde su bienestar emocional, desde todos los aspectos de salud mental. Perdóname, mamás, papás, tenemos que ser capaces de desempacar a nuestros hijos de esa caja que dice frágil, manéjese con cuidado. Híjole, sí. Parece que los metemos en una caja que dice
trátese con porque cuidado. si haces eso, luego vas a tener que tener otra caja que digas cuidado material explosivo, ¿me entiendes? O sea que vamos. Eso es muy buena. Pasar de la caja de fragilidad a la de material explosivo. Cuidado material explosivo. Eso me encantó. Te va a hacer ahí, te va a tronar. Ahí lo voy a usar en mis cursos, te voy a citar. Bueno, muchas gracias, Vidal. Podríamos seguir porque este es un tema tan actual. Yo creo que lo saturamos de información, de competencias y no de los elementos, de las herramientas básicas para tener una buena vida. Y pues yo te agradezco que hayas estado aquí. ¿Dónde te pueden seguir? En escuelaparapadres.com, es una plataforma con cursos digitales para que la gente por suscripción pueda tener acceso a todos los cursos o se inscribe a cursos específicos por tema que le interese. Y en redes sociales, Escuela para Padres de Vidal Schmil, tanto en Facebook, Instagram, TikTok y en Twitter. Muchas gracias, Vidal. Y acuérdense que en este podcast también los invitamos a seguirnos, a conocer a Psicoterapia La Montaña, que tiene toda esta variedad de especialistas para trabajar temas de crianza, temas de pareja, temas de los propios límites que necesito yo para convertirme en un buen padre, en una buena madre, porque la calidad de mis relaciones marca la calidad de mi vida. Muchas gracias por estar aquí. No dejes de seguirme, teredias.com y en todas las redes que ya conoces, Tere Díaz Psicoterapeuta, Tere Díaz Sendra y Te Dicen en Twitter. No te pierdas otros episodios. Muchas gracias. Hasta aquí llegamos con Entre Verdades y Verdadazos, con Tere Díaz. Nos escuchamos en el próximo capítulo.